Hola, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo al webinar de factura electrónica para ir en hora. Y bueno, si se va conectando más empresas, pues les iremos dando paso. Y yo intentaré ir actualizando también la información que vamos comentando para que nadie se quede atrás. En cualquier momento me podéis cortar sin problema o me podéis escribir por el chat las dudas y vamos viendo los casos. Pero bueno, como os comentaba, hoy el webinar va sobre factura electrónica. Este es el primero de los dos talleres, de los dos webinars que vamos a dar en factura electrónica. Este primero va a comentar más el marco normativo, el tema de calendario, a qué empresas aplica, requisitos, comentar un poco a rasgos generales lo que es la facturación electrónica. Y en el segundo webinar lo que veremos será más la herramienta como tal, la solución tecnológica, el software y cómo las empresas se pueden adaptar a esta nueva herramienta. Este es el guión que vamos a seguir. En primer lugar, vamos a comentar la normativa, la ley que da paso a esta factura electrónica, que es la ley Crea y Crece. Vamos a comentar cómo funciona la factura electrónica, los requisitos, a qué empresas, a qué autónomos afecta y a partir de cuándo, unos casos para ver cómo se refleja esto en las empresas y nada, por último, cualquier consulta que podáis hacer, que queréis hacer y que yo pueda ayudar, pues perfecto. De todas maneras, como os digo, va a haber un segundo webinar en el que trataremos temas relacionados con la factura electrónica, así que todas las dudas que no lleguemos a resolver hoy o si hay algún punto que no nos da tiempo a ver hoy, pues lo podremos ver en ese segundo webinar y sobre todo cómo se va a aplicar a vuestros casos concretos. Así que si os parece, doy comienzo y nada, en cualquier momento, como os digo, me podéis parar o me podéis escribir por el chat vuestras dudas. Bueno, la ley Crea y Crece se engloba dentro del Plan de Recuperación de Transformación y Resiliencia, que tiene como objetivo acelerar la recuperación económica y social de las empresas tras la crisis del COVID y sobre todo incrementar esa capacidad de crecimiento tanto a medio como a largo plazo. Son medidas que están muy dirigidas en apoyar esa transformación digital también de las pymes y por eso la facturación electrónica se engloba dentro de esta ley Crea y Crece. Se aprobó el pasado 28 de septiembre de 2022 con el nombre Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, que comúnmente es conocida como Ley Crea y Crece, y sobre todo lo que establece es que a partir de esa aprobación todas las empresas y autónomos deberán expedir y remitir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otras empresas y autónomos. Como vamos a ver más adelante, hasta ahora era obligatorio solo para esas empresas que emitían la factura a la administración pública, a partir de 2015, si no me equivoco. Pero con esta nueva ley se aplica tanto a autónomos como a empresas y a todas las relaciones comerciales que hagan entre ellas. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta ley? Facilitar, en primer lugar, la creación de empresas, luchar contra la morosidad, luchar contra el fraude fiscal y ayudar en ese proceso de digitalización y de transformación digital. La ley Crea y Crece es un paquete de acciones entre las que se va a regular sobre todo cómo se factura y que sobre todo lo que va a perseguir es la lucha contra la morosidad. Al final se ha detectado que es un problema muy importante para el crecimiento y para la salud de las propias empresas y que aunque la ley diga que las empresas tienen que pagar esas facturas en un plazo de 60 días, esto se incumple sistemáticamente. Y al final ni las empresas ni la propia administración pública tiene herramientas para hacer ese seguimiento y para solucionar el problema de una manera ágil. Por ello, el objetivo principal de esta ley es la lucha contra la morosidad. Aunque veremos también que la forma por la que van a tener que actuar esas empresas les va a ayudar a tomar decisiones, sobre todo en materia de transformación digital y en digitalizar esos procesos de facturación, en reducir la documentación, en llevar un orden de las facturas, pero estos son parte de los beneficios que veremos más adelante. Por lo tanto, con el objetivo de luchar contra la morosidad principalmente, la ley Crea y Crece lo que hace es hacer obligatorio ese uso de factura para las operaciones entre empresas dentro de España, entre empresas y autónomos, usar un software que permita realizar estas facturas en el formato establecido y que se aplique tanto a autónomos como a empresas. Como os comentaba, con el objetivo de luchar contra la morosidad, reducir el coste de las transacciones comerciales de las pymes,
Impulsar la transformación digital en las empresas, principalmente en las pymes, ¿no? Que al final muchas veces igual por falta de recursos, también por no tener un equipo muy amplio, por tiempo, pues no consiguen realizar esos procesos de transformación digital. Entonces esto es una herramienta que les puede servir para digitalizar parte de sus procesos y de la documentación que utilizan. También lo que busca es fomentar el uso de medios electrónicos para esa transferencia mercantil, aumentar el control para evitar el fraude fiscal por parte de la agencia tributaria y facilidad para presentar las autoliquidaciones de impuestos con ese software de facturación electrónica. Entonces, dentro del sistema de facturación electrónica en España se crean estas dos acciones para dar, sobre todo, solución al tema de la morosidad. Por un lado, la implementación de la factura electrónica y, por otro lado, la creación de un observatorio de la morosidad. Al final, la ley Crea y Crece establece que el Ministerio de Industria y Turismo es el encargado de realizar el seguimiento de la evolución de los plazos de pago. Entonces, entre las funciones de este observatorio de morosidad van a destacar el seguimiento de la evolución de la morosidad, un informe anual de código de buenas prácticas, de propuestas de actuación. Y luego también lo que va a hacer este observatorio es publicar un listado anual de las empresas morosas con más de 600.000 euros de pagos o más de un 5% de sus facturas fuera de pago. El sistema español de factura electrónica al final lo que establece son dos actores principales. Por un lado, la solución pública de facturación electrónica, que es esa solución que nos van a facilitar, y por otro lado, el conjunto de plataformas de intercambio de facturas electrónicas, que estos serían los proveedores privados con los que contemos para esa facturación electrónica. Por lo tanto, todo el proceso de intercambio de facturas electrónicas se tendrá que realizar a través de uno de estos dos agentes. Aquellos emisores o aquellos proveedores que no utilicen la solución pública de factura electrónica en España estarán obligados a remitir una copia fiel de cada factura a la solución pública en formato de factura E. No hay que tener en cuenta que esta ley Crea y Crece, esta nueva normativa, no pretende un control fiscal. Tampoco va a cambiar la normativa fiscal ni el reglamento de facturación que existe, al igual que las empresas que están en el suministro inmediato de información y que tienen una serie de obligaciones. No les va a quitar estas obligaciones, sino que se suman una información de la que hará el seguimiento este observatorio de la morosidad. Entonces iremos viendo, sobre todo en ese segundo taller, esas soluciones privadas, esos proveedores privados con los que podemos contar y que van a alimentar la información también de la solución pública de facturación electrónica. ¿Cómo funciona la factura electrónica? ¿Cómo son esos pasos? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es la implementación de un software de factura electrónica. Como os decía, puede ser tanto la solución pública que nos faciliten como un proveedor privado. Una vez que tenemos este software implementado, tenemos que crear la factura en este software y darle un formato de datos estructurado según la normativa y por último enviar esta factura a nuestro cliente. Hasta la fecha, las empresas lo que hacían era crear la factura en PDF, se la enviaban al cliente y ya habían cumplido sus obligaciones. Sin embargo, ahora con este nuevo método lo que se pretende es unificar el formato en el que introducimos los datos y que todas las plataformas existentes, es decir, todas las plataformas con las que trabajen las empresas, se adapten a este formato. Hasta ahora las grandes empresas que sí que tenían obligatoriedad de trabajar con factura electrónica utilizaban sus propias plataformas, por lo tanto, a la hora de facturar a una de esas empresas, yo tenía que darme de alta en su sistema y facturar desde su propio sistema. Entonces, lo que se pretende ahora es buscar un formato tipo que tenga esta información estructurada ya y que pueda ser leída por cualquier software, por cualquier plataforma que utilicen las empresas y que sea compatible con la administración pública, de manera que todo se pueda realizar de una manera mucho más ágil y mucho más sencilla. Y por último, utilizar un sistema descentralizado, es decir, que las plataformas que hacen estas facturas las hagan en el mismo formato y que entre ellas, entre las distintas plataformas, puedan ingerir esta información a través de este formato estructurado. Paralelo a esto, yo puedo seguir trabajando con un PDF, pero lo que se busca es que haya esa interconexión o esa operabilidad entre las distintas plataformas.
La información de esa factura al final lo que va a permitir es hacer ese seguimiento de la morosidad. ¿Qué información es obligatoria que aparezca en esa factura? Pues muchas de ellas hasta ahora ya era obligatoria, como es la fecha de emisión, los datos identificativos del emisor y del receptor, el concepto, la descripción de las actividades, la base imponible, pero a esto se suma como información obligatoria la fecha de vencimiento, esos 60 días que se establecen obligatorios y que, como hemos comentado, sistemáticamente se incumplían. ¿Cómo funciona esta factura electrónica? ¿Cuáles son los pasos? Como os comentaba, en primer lugar es la creación de esa factura en mi software, en mi plataforma, donde se indique la fecha de emisión y la fecha de vencimiento. Importante la fecha de vencimiento. Esta factura yo se la voy a enviar al cliente y como van a estar en las plataformas conectadas, yo podré recibir ese acuse de recibo de la factura por parte del cliente. El cliente contará con un determinado número de días para aceptar o rechazar esta factura o para realizar una respuesta, para recibir, exigir más información, realizar una serie de indicaciones. Perdón, contará con una serie de días, como os digo, para aceptar o rechazarla. En caso de que la acepte, de que le marquen ese software que acepta la factura, entra en vigor la información que aparece en esa factura y por lo tanto entra en vigor esos 60 días de plazo para realizar el pago, independientemente a cuál sea la fecha de vencimiento que aparezca en la factura. Como máximo, la empresa contará o el cliente contará con 60 días como máximo para realizar el pago. Luego también está por aclarar quién tiene que informar de que la factura ha sido pagada, si la empresa o el cliente. Pero habrá que informar en el momento en el que el cliente realice ese pago. Por eso, una de las buenas prácticas que puede realizar la empresa es asociar cada uno de los movimientos bancarios a la propia factura mediante el software para que este seguimiento se pueda realizar de una manera más sencilla. ¿Cuáles pueden ser los estados de la factura electrónica? Aquí veíamos, ¿no? En este punto anterior que cuando la empresa recibe esa factura por medio del software tendrá que aceptar o rechazarla. Pero hay otros estados en los que se puede quedar la factura dentro de esa plataforma. Los estados obligatorios con los que contará la factura son, por un lado, la aceptación de la factura y su fecha, rechazo de la factura y su fecha, o pago total de la factura y la fecha en la que se ha hecho efectivo este pago. Esta es la información obligatoria, estos son los estados obligatorios de la propia factura electrónica. Pero cuando estemos trabajando con distintos softwares, podremos ver que existe una personalización, que podemos personalizar los estados de la factura para aportar más información. Aceptar o rechazar parcialmente la factura y la fecha. Por X razones puedo no estar de acuerdo con la información que aparece en esa factura, puedo emitir unas alegaciones o que haya ese flujo de información, ya que los softwares están interconectados y existe esa operabilidad, la comunicación va a ser mucho más ágil. Por lo tanto, yo puedo aceptar parcialmente la factura. También puedo realizar un pago parcial de la factura, puedo personalizar ese estado. Otro de los estados puede ser el importe pagado y su fecha. Y por último, cesión de la factura a un tercero con la identificación del receptor y la fecha, ya sea por que ha habido una confusión o porque quien realmente tiene que hacer el pago es un tercero, se puede realizar esta desviación indicando el estado de la factura para que para que, perdón, la empresa que ha emitido esa factura pues tenga esta información. Puede ser que en un primer momento consideremos bueno, que para la empresa al final está claro que implementar la factura electrónica le puede resultar de un trabajo laborioso. Vamos a ver luego los desafíos a los que se enfrenta y en un primer momento puede resultar complicado. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que trabajar con un software de facturación tiene muchos beneficios para la propia empresa. Normalmente el software de facturación no solo sirve para hacer facturas, sino que podemos tener acceso a distintas características, a distintas funcionalidades dentro de la propia herramienta. Luego tendremos que ver cuáles son las funcionalidades que nos ofrece esa solución pública y en qué momento pues, nos compensa igual contar con un proveedor privado. Uno de los beneficios con los que contamos es tener una mayor visibilidad de los flujos de caja y de la tesorería. Al final contamos con mucha más información y esto nos puede ayudar también a a realizar una previsión real cuando estamos haciendo el control de la tesorería y cuando estamos ver cuáles son los flujos de caja, esas entradas y salidas.
Por otro lado, ayuda a conocer mejor lo que realmente ocurre en nuestro proyecto, ¿no? A veces podemos tener información sesgada, no tenemos la información ordenada, lo que nos dificulta, perdón, tomar ciertas decisiones. Y al contar con un software de facturación, podemos conocer mejor lo que realmente está pasando en nuestro negocio. No solo ver la información básica, ¿no? Como puede ser lo que tenemos cobrado, lo que tenemos pendiente, lo que está vencido, sino que todos los ingresos y gastos estén unificados en una plataforma y, como os comentaba antes, podemos conectar las facturas con cada movimiento bancario para tener esa información actualizada de los cobros y pagos sin tener que realizar las búsquedas de manera manual. Puede ser que muchos de vosotros hasta ahora pues estéis trabajando con esta información igual guardada en Excels, en distintas carpetas, subida en la nube, y que muchas veces resulte complicado realizar esa búsqueda, identificar una factura en concreto o de un cliente en concreto, una carpeta que la tengamos catalogada de cierta manera puede ser complicado. Con una herramienta como esta podemos tener todo mucho categorizado de una manera más fácil. También, si tenemos que recurrir o tenemos que identificar alguna de estas facturas, ya sea porque nos las ha pedido un cliente, porque Hacienda nos realiza un requerimiento, es mucho más fácil responder de una manera ágil. Luego también estas facturas que se crean dentro de este software se adaptan automáticamente a la normativa y se crean en ese formato aplicado a la normativa. Luego también, en caso de que seamos una empresa de venta de productos o que contemos con algún tipo de e-commerce, que contemos con pasarelas de pago, como puede ser Stripe, podemos conectar nuestro software a las pasarelas de pago para que se generen estas facturas y estos tickets de manera automática, sin tener que estar picando nosotros mismos los datos. También ayuda a reducir la documentación, todas esas carpetas que podemos tener de manera física en archivadores, todos esos documentos. Al final lo que hacemos es digitalizar y subir toda esta información al software de manera automatizada para que nos resulte mucho más fácil y para que podamos reducir toda esta cantidad de documentación con la que trabajamos. Es cierto que muchas veces los emprendedores, muchos de ellos igual, o de las empresas, tenéis mucha información sobre cómo completar los modelos tributarios. Sin embargo, con un software también nos ayuda a completar automáticamente, realizar ese autocompletado de los modelos tributarios con nuestro propio software. Y por último, lo que hace es facilitar un acceso más rápido, más ágil y más fácil a los documentos. Como os digo, estos son beneficios que por norma general suelen tener los softwares o las herramientas que nos facilitan la facturación y que se aplican también para la factura electrónica. Y aquí tendríamos que ver cuáles son las funcionalidades que nos ofrece esa solución pública y en qué momento nos compensaría pues, empezar a trabajar con un proveedor privado. Yo estoy atenta al chat por si tenéis alguna duda, por si vais comentando alguno de los puntos, pero ya os digo, en cualquier momento podéis abrir el micrófono y podéis realizar vuestras consultas. Bueno, esta ley Crea y Crece, aparte de los beneficios que yo os comentaba que tiene trabajar con un software o trabajar con la facturación electrónica, esos beneficios que puede tener para los procesos internos de las empresas, la propia ley, este proyecto de ley también aporta beneficios para las empresas. Por un lado, la reducción crear una sociedad de responsabilidad limitada por solo 1 euro. Esta nueva ley, también uno de los beneficios es la reducción del capital social mínimo a 1 euro, que ha sido promocionada con el objetivo de fomentar el emprendimiento y reducir los costes de constitución y ofrecer una mayor flexibilidad a los fundadores de esta SL. Es cierto que luego hay que ver la letra pequeña y ver también cuáles son los requisitos que hay que cumplir o qué beneficios tiene que generar luego la SL para que se me permita, ¿no? En un primer momento crearla solamente por 1 euro. Otro de los beneficios para las empresas es que se tomarán también medidas y se incorporarán incentivos
para minimizar la morosidad comercial, es decir, para que a la empresa también le resulte, al cliente le resulte rentable pagar en ese plazo, en menos de 60 días. También se modifica la ley de medidas de liberalización del comercio, ampliándose el catálogo de actividades económicas exentas de licencia, es decir, se incorporan al listado de la normativa básica estatal las actividades que han sido consideradas inocuas por al menos una de las comunidades autónomas. Otro de los beneficios de esta ley también es que se potenciarán instrumentos alternativos de crédito bancario, como el crowdfunding o la financiación participativa. El crowdfunding ya sabéis que es una forma de financiación online que prescinde, que no requiere de intermediarios financieros como pueden ser entidades privadas como los bancos, sino que al final se trabaja con usuarios que pueden tener una motivación altruista, que les motive el proyecto, que les motive la empresa y que puedan realizar pues, pequeñas donaciones o que realicen esta inversión a cambio de alguna recompensa relacionada con el proyecto, al igual que en la financiación participativa. Normalmente estas plataformas lo que hacen también es analizar, como la financiación participativa, lo que hacen es analizar la solvencia de los préstamos y establecen condiciones que pueden ser equilibradas para esos inversores, para hacer esas donaciones o esas aportaciones de capital para los proyectos. ¿Cuáles son los requisitos legales de la facturación electrónica? Esto es una serie de requisitos con los que tiene que contar, bueno, con los que cuenta, obviamente, esa solución pública, esa solución que nos va a facilitar la EAT, pero nuestro proveedor homologado, nuestro proveedor privado, también tiene que contar con estos requisitos de manera obligatoria. Emitir todas las facturas en formato electrónico, emitir por el programa de facturación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o de ese software certificado que comentábamos, contener un código identificativo de carácter alfanumérico y un código QR, incorporar la frase factura verificable en la sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria o Verifactu, cumplir con los requisitos de reglamentación de facturación y, por último, facilitar el acceso digital a la factura durante 4 años. Esto, si no me equivoco, es igual que como se hacía hasta ahora. ¿Cuánto tiempo tendríamos que tener esa factura guardada? Pues en el caso de utilizar factura electrónica, se mantienen estos 4 años. Durante estos 4 años se nos puede requerir esa factura o por parte del cliente, por parte de Hacienda. En este sentido, ¿qué rol tiene la agencia tributaria según la ley Crea y Crece? Como os comentaba, no busca realizar un cambio en la fiscalidad, sino la agencia tributaria lo que ha adquirido es un rol sobre todo de repositorio de estas facturas electrónicas o de las copias fieles en caso de que utilicemos un software privado. También se va a encargar de desarrollar la solución pública, el receptor de los estados de las facturas, ¿no? Como comentaba, que tenemos que informar de si se rechaza esta factura o cuándo se realiza el pago. Anualmente, el Observatorio de Morosidad Comercial se va a encargar de realizar unos informes en los que también aparecerá ese listado de empresas morosas, por si a mí me interesa contar con algún proveedor, contar con algún cliente, tener esa información de si he actuado con morosidad y de manera morosa. Y luego, por último, la solución pública de facturación facilita el acceso y el intercambio con las administraciones tributarias de las haciendas forales del País Vasco y de Navarra. Este es el rol que tiene y que tendrá la agencia tributaria con la ley Crea y Crece en materia de facturación electrónica. Bueno, pasamos a uno de los puntos que más nos puede interesar, ¿no? ¿A quién afecta la facturación electrónica y a partir de cuándo? La facturación electrónica al final es algo que está ahora mismo presente y que está a la orden del día, porque es cierto que no es algo que surja, que la facturación electrónica no es algo que surge con la ley Crea y Crece, ya que desde el año 2015 se impulsó como requisito legal obligatorio para facturar a las administraciones públicas. Sin embargo, con esta nueva ley Crea y Crece se aplica tanto a empresas como a autónomos. La ley entró en vigor el 19 de octubre de 2022, pero a pesar de que la ley entrase en vigor en esta fecha,
La publicación del borrador del desarrollo reglamentario en todo lo que se refiere a la facturación electrónica está pendiente de validación. El contenido de este borrador lo que establece principalmente es que la factura obligatoria, como os comentaba, sea obligatoria para todas las empresas y autónomos y que el modelo de facturación electrónico que se seguirá sea el de CTC. Un ejemplo de este modelo es el modelo de autorización de factura, conocido como modelo de compensación, que lo que hace es permitir que las facturas sean verificadas casi en tiempo real por la Administración Fiscal. Entonces, como os comentaba, a pesar de que la ley entró en vigor el 19 de octubre de 2022, el pasado mes de enero de 2024 se publicaron novedades que afectan directamente al ámbito de la factura electrónica y por ello está previsto que se haga la aprobación final de este desarrollo reglamentario para septiembre de 2024. Por lo tanto, se aplicará a partir de ese mes de septiembre de 2024. ¿Cómo aplica? ¿En qué fechas y a qué perfil de empresas? Pues a los empresarios y profesionales que tengan una facturación mayor a 8 millones de euros contarán con un año para realizar, para empezar a trabajar con factura electrónica. Tendrán un año de margen. Al final se entiende también cómo se tienen que adaptar las empresas a esta nueva normativa y por lo tanto para estas empresas cuya facturación sea superior a la de 8 años se dará de margen un año. Por lo tanto, las empresas deberán empezar a contar con un software de facturación electrónica para el próximo 2025, donde ya estará desarrollado esa solución pública y las empresas tendrán que valorar si contar con un software privado o con la solución pública. Para el resto de empresas, para las empresas que tienen una facturación menor a los 8 millones de euros anuales, contarán con 2 años, es decir, contarán con un plazo de 24 meses tras la publicación de este Real Decreto. Estoy viendo a ver si hay alguna pregunta en el chat. Vale, en principio, dejad un segundo que estoy viendo. Vale. Anaís preguntaba cuándo entra en vigor y qué software es. Creo que te he respondido, Anaís, con esta última diapositiva cuando estábamos viendo cuándo entra en vigor esta normativa y cuándo se va a aplicar, sobre todo a las empresas. Esta fecha estimada, que es septiembre de 2024, como os digo, es orientativa. Puede haber que haya distintos cambios o que se realicen ciertas modificaciones que al final pueda ralentizar un poco esta aceptación y que vaya más adelante y que se realice más adelante. Pero bueno, la última información que tenemos es que se realizará en este mes de septiembre. Vale. Respecto al periodo de conservación de las facturas electrónicas, al igual que se hacía hasta ahora, el periodo normal de conservación de las facturas es de 4 años. Estas son el tiempo que nosotros tenemos que tener guardadas estas facturas electrónicas, ya sea en este software privado o en el software público. No obstante, hay casuísticas que, según comenta la Ley General Tributaria, existen unos plazos de conservación de facturas para todas aquellas, para todas aquellas facturas, perdón, que estén relacionadas con la actividad de la empresa y que estén justificadas ante Hacienda. 6 años es el tiempo que establece el Código de Comercio y 10 años que pueden ejercer estas facturas como prueba en un proceso penal. Como os digo, los empresarios y profesionales deberán expedir y entregar estas facturas y conservar las facturas y justificantes que tengan relación con sus obligaciones durante el plazo de 4 años. A lo largo de ese tiempo nos pueden solicitar información sobre estas facturas, ya sea tanto nuestros grupos de interés como Hacienda, por ejemplo. Casos en los que hay que emitir o no la factura electrónica y a qué sanciones nos enfrentamos. La factura electrónica hay que emitirla siempre que sea cualquier factura que no sea una factura simplificada o un ticket. Nos referimos con factura simplificada a esos comprobantes de pago
que se utilizan en compras con consumidores o con usuarios finales. Eso es el justificante de compraventa y que se entrega directamente al consumidor final como comprobante de su compra. Entonces, en esos casos no se realiza factura, ya sea factura simplificada o ticket. Esta factura hay que realizarse siempre que se emita a otra empresa o autónomo. Las ventas a particulares, esos usuarios finales, como os comentaba, al no tener que realizarse como se realiza ese ticket, no se ve afectado. Hay que tener en cuenta que hay que emitir una factura siempre que se realice por un importe mayor a 400 euros. Y luego hay que tener en cuenta que esta normativa se aplica en España, es decir, se aplica a todos los negocios de España. Por lo tanto, si uno de mis clientes es, por ejemplo, Francia o es Estados Unidos, como en esos países, por ahora no es obligatorio, no existe esa obligatoriedad de emitir una factura electrónica a estas empresas. Es cierto que se están realizando, bueno, que la Unión Europea en este sentido también se está poniendo las pilas para que exista un criterio unificado para los países, pero a día de hoy no sería obligatorio emitir una factura electrónica para los países en los que a día de hoy no cuenten con factura electrónica. O hay que tener en cuenta distintas casuísticas, ¿no? Lo que os comentaba, qué pasa si el pago es inmediato. Por ejemplo, en todos esos casos en los que trabajamos con el usuario final, con el cliente, lo que se está intentando buscar es la forma de automatizar el proceso de manera que se emita una factura electrónica cuando realiza ese pago el cliente, que se dé por pagada esa factura de manera instantánea, es decir, que se genere esa factura y que se dé por pagada con el usuario final de forma instantánea. Otro de los casos en los que nos podemos enfrentar es que yo, por ejemplo, como empresa, facturo menos de 8 años, o sea, perdón, tengo una facturación menor a 8 millones y mi cliente es una gran empresa. Perdón, estoy contándolo al revés. Yo soy una gran empresa que facturo más de 8 millones y uno de mis clientes puede ser un autónomo que facture una pyme que facture menos de 8 millones anuales. Este segundo agente, los autónomos, estas empresas que facturan menos de 8 años, de 8 millones anuales, como os he comentado, tienen 2 años de plazo para adaptarse a la facturación electrónica. Por lo tanto, yo como empresa que factura más de 8 millones, no es obligatorio que en ese primer año, en el que para mí es obligatorio, para esa segunda empresa no es obligatorio, que emita esa factura electrónica, ya que mi cliente no tiene la obligatoriedad de adaptarse a esta factura electrónica el primer año, a diferencia de mí, que si facturo más de 8 millones anuales, sí que lo tendría obligatorio. Un segundo, perdonad, que he perdido ahora el chat. Dejo de compartir un segundo. Vale. Dadme un segundo, perdonad, que voy a volver a la presentación. Vale, perdonad. Comparto otra vez y vemos el último punto. Vale, perdonad. Como os comentaba, existen distintos casos en los que no hay que aplicar factura electrónica. De todas maneras,
como es una ley que está pendiente de aprobación por esas modificaciones que se están realizando desde enero de este año, puede ser que existan distintas casuísticas. Seguro que se os ocurre en clientes con los que trabajáis o perfiles de empresas que hay dentro de vuestros grupos de interés en las que no sabréis cómo se aplica la factura electrónica. La idea es que, bueno, en el borrador ya ha salido cómo habría que hacer frente a a distintos escenarios. Sin embargo, es cierto que todavía falta mucha información y todavía falta que resuelvan muchas dudas. Por lo tanto, habría que ir esperando esos nuevos borradores que van saliendo, por último, a la versión definitiva que salga en septiembre de 2024 para resolver todas nuestras dudas. ¿Cuáles son las sanciones a las que nos enfrentamos con la facturación electrónica en caso de incumplir alguno de los siguientes puntos? Si no presentamos la factura electrónica obligatoria. En este caso, la legislación establece una multa máxima de 3.000 euros. Sin embargo, este importe se aplica a cada factura que no hayamos presentado. Por lo tanto, puede ser mucho mayor por cada factura que no tenga ese soporte digital. Se puede sancionar de nuevo las facturas. Si no cumplo con el periodo mínimo de almacenamiento, esos 4 años que comentábamos obligatorios. Es obligatorio conservar estos archivos durante los 4 años. Durante ese tiempo, en cualquier momento, pueden ser requeridas por las autoridades de inspección tributaria, y si no disponemos de ellas, si las hemos eliminado, si las hemos perdido, si no las hemos guardado correctamente, la multa puede alcanzar un máximo de 6.000 euros. Otro de los casos puede ser no cumplir con las exigencias fiscales y contables, al igual que hasta ahora, sin necesidad esto no se aplica solo a la facturación electrónica. En caso de que la empresa incumpla la normativa fiscal o contable con las facturas electrónicas, la sanción puede alcanzar un máximo de 24.000 euros. En temas de fallos de privacidad y seguridad, al final las facturas contienen información confidencial tanto de la propia empresa que emite la factura como del cliente al que se dirige. Por lo tanto, es muy importante asegurarse que almacenamos y que guardamos la información de estas empresas de forma segura y que no existe peligro de que se filtren los datos. En caso de que esto ocurra, de que se vulnere esta privacidad, la sanción puede ser de hasta 60.000 euros y puede ser, bueno, una multa más, es la multa más elevada porque al final se tiene en cuenta la gravedad de la situación cuando hacemos pública información de terceros, ¿no? Que puede comprometer mucho a esa empresa. Hay que tener en cuenta también que existen otras sanciones, como puede ser, por ejemplo, que en el caso de querer acceder a subvenciones, a programas públicos, ser beneficiario de alguna ayuda, si estamos en esta lista de empresas morosas, que luego no es una lista que se quede pública indefinidamente, sino que el listado de empresas que se elabore de manera anual quedará público un determinado tiempo. Si estoy dentro de esa lista o si existe, si se ha realizado ese seguimiento de las facturas y se identifica que soy una empresa que no realiza los pagos a tiempo, puede ser que me bloqueen el acceso, como os digo, a subvenciones, a ser beneficiario de alguna ayuda, a programas públicos. Esta puede ser otra de las sanciones a las que me enfrento. Bueno, en el caso de la implementación para las empresas, es cierto que existen, como os comentaba, puede ser que resulte, bueno, al final es un mundo súper desconocido para muchas empresas, para autónomos, también sobre todo supone más desafío para las pymes, más que para las grandes empresas. Por lo tanto, aquí os planteaba ciertos desafíos a los que nos enfrentamos con los objetivos a los que quiere llegar la ley Crea y Crece, ¿no? Y que afectan directamente a las empresas. En primer lugar, la adaptación tecnológica, es decir, la obligatoriedad de la factura electrónica exige que todas las empresas adopten sistemas tecnológicos compatibles y homologados. Esto al final puede requerir ciertas inversiones, sobre todo para las pymes. Por otro lado, la formación y capacitación. Al final, si vamos a trabajar con una herramienta determinada, con un software de facturación, es fundamental que los empleados y que los profesionales de la empresa comprendan estos nuevos procesos y normativas
para así evitar errores que puedan acabar con las sanciones que comentábamos o con ineficiencias operativas, ¿no? Al final es cierto que trabajar con un software de facturación, lo que veíamos antes dentro de los beneficios, también ayuda a, bueno, a realizar ese proceso de transformación digital, sobre todo empezar a sustituir el papel, empezar a trabajar con procesos más ordenados y por lo tanto esto debería servir para disminuir el error humano, ¿no? Disminuir los fallos que pueden hacer los trabajadores, ya sea por pérdida de información, por no tener todo automatizado, por no realizar, introducir los datos de manera correcta en el PDF que hasta ahora enviábamos, pero es cierto que existe una curva de aprendizaje y que también tenemos que hacer una capacitación, una formación interna para adaptarnos a estas nuevas herramientas. Otro de los desafíos, la integración de sistemas, ¿no? Pues al final la necesidad de incorporar nuevos sistemas de facturación electrónica son grandes desafíos para la propia empresa. Luego aquí, como os comentaba, va a haber un segundo taller donde veamos más en profundidad lo que son los distintos softwares, ¿no? Las características que tienen, según las necesidades que tenga la empresa, pues cuál se puede adaptar mejor a nuestras necesidades. Perdonad, dadme un segundo, que me están llamando. Perdonad, estoy comentando que estoy en este webinar y que no puedo atender una llamada. Vale, perfecto. Perdonad. Eso es otro de los desafíos, lo que os comentaba es la integración de los sistemas, de integrar una nueva herramienta que nos ayuda a realizar la facturación electrónica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, aunque a simple vista nos resulte complicado verlo, existe una serie de oportunidades, aparte de todos los beneficios que comentamos, una serie de oportunidades que nos otorga esta ley, la ley Crea Crece, para las empresas. Por un lado, mejorar la eficiencia operativa. Es decir, la factura electrónica al final lo que permite es automatizar los procesos y reducir lo que os comentaba, tanto errores de humanos, errores que puedan tener los trabajadores de la empresa, como los tiempos de gestión. El objetivo sobre todo es mejorar la eficiencia y la operatividad de las empresas. Al trabajar con un sistema como este y poder mejorar los tiempos, poder mejorar el orden, aumentar la seguridad, poder realizar respuestas de manera mucho más ágil. Esto al final lo que se traduce es una mayor eficiencia operativa. Por lo tanto, es cierto que aunque de primeras a la empresa, a la pyme, al autónomo, le pueda resultar muy complicado trabajar con esta herramienta, a medio plazo podemos ver que va a tener beneficios que afecten directamente de manera positiva a la empresa. Y este sería uno de los casos, aumentar la eficiencia operativa. Otro de los puntos, el impulso, perdón, a la transformación digital. Al final, lo que estamos haciendo cuando integramos un sistema de facturación es dar un pequeño paso hacia la transformación digital de las empresas. La adaptación de la facturación electrónica puede ser el catalizador para las empresas que emprendan ese camino hacia la digitalización. Puede abrir nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de colaboración. Como os comentaba, agiliza mucho los procesos. Internamente también podemos notar que aumenta la eficiencia del trabajo. Y por último, una mayor transparencia y trazabilidad de las facturas, ¿no? Los sistemas de facturación electrónica permiten realizar un mejor seguimiento de las transacciones y mejorar la transparencia.
Esto al final lo que contribuye es a- a la lucha contra la morosidad y el fraude fiscal, que es el objetivo principal de la ley Crea y Crece. Por lo tanto, en este sentido, las empresas tienen dos acciones. Pueden limitarse a cumplir con la obligatoriedad de integrar esa factura electrónica, de integrar ese nuevo software y limitarse simplemente a lo que son las funciones obligatorias, o pueden aprovechar la oportunidad de que exista esa obligatoriedad de cumplir con la normativa y aprovechar la oportunidad para abordar un cambio de transformación digital en la empresa de manera más integral. Estas serían ¿no? las dos alternativas a las que puede enfrentarse la empresa, en las dos formas distintas que tiene de actuar. Voy a ver el chat, perdonad, a ver si hay alguna pregunta. De los que estáis conectados ahora, Anaís, María Dolores, ¿tenéis alguna duda de lo que hemos visto? Yo quería preguntaros, bueno, no sé si tenéis posibilidad de abrir el micro. ¿Cuál es, bueno, si conocíais sobre todo el tema de la facturación electrónica, cuál es el perfil de vuestra empresa, de vuestro proyecto para ver cuándo se os aplicaría? Y si trabajáis con algún sistema automatizado, ¿no? Si este sería el primer sistema con el que trabajaríais. Eduardo, ¿qué tendré que hacer para compatibilizar mi software de facturación con el de la agencia estatal? Muy buena pregunta. En este caso, los propios softwares son empresas privadas que ya trabajan con sistemas de facturación electrónica. Por lo tanto, la propia normativa nos va a facilitar un documento con cuáles son los mínimos que tiene que tener ese software. En una de las diapositivas, eh, un segundo, pensaba que lo había visto hace menos, pero lo he visto justo al principio, dame un segundo. Vale, como os comentaba, estos son los requisitos legales que tiene que tener esa factura electrónica y por lo tanto con los que tiene que contar el proveedor privado. Tienen que ser emitidas por programas de facturación, eso es, o tiene que ser un software certificado, un proveedor privado certificado. Las facturas tienen que contar con este código identificativo de carácter alfanumérico, el código QR, incorporar esta frase de factura verificable en la sede electrónica de la agencia estatal de Administración Tributaria o Verifactu y cumplir los requisitos de reglamentos de facturación. Para esto tendríamos que revisar cuál es la normativa, que hagan públicos estos requisitos del reglamento de facturación, pero tenéis que tener en cuenta que todas las empresas privadas que trabajan con softwares de facturación ya son softwares certificados. Por lo tanto, cuando la mayoría de ellos integran la factura electrónica. Por lo tanto, en la segunda sesión que tengamos, ahora no vamos a entrar en ver a ver cuáles son las empresas privadas, vuestros softwares de facturación. Ahí podremos ver cuál es la distinta oferta de softwares que existe y cuál se podría adaptar mejor según vuestro perfil de empresa o las necesidades que tenéis, ¿no? Porque el hecho de la herramienta pública, la que nos facilite la agencia estatal, va a tener las funcionalidades básicas, que al final son las que van a venir marcadas por el requisito. Sin embargo, el software privado pues tendrá muchísimas más funcionalidades y unas características que añadan, que tengan valor añadido para la empresa, que son todos los beneficios que yo os comentaba de seguimiento de la tesorería, del cash flow, identificar las facturas, que se conecte con las pasarelas de pago, que podamos categorizarlas, que podamos vincularlas con los movimientos bancarios. Hasta este punto no sé si la solución pública tiene estas funcionalidades. En el caso de las privadas sí, sí que las tiene. Vale.
Perdonad que estoy con una tos. En vuestro caso, los asistentes que estáis ahora conectados, ¿trabajáis ya con algún sistema de facturación? Sobre todo para hacer ese seguimiento de los pagos, de las deudas, ese seguimiento de los cobros. Otro de los puntos a raíz de lo que me habéis preguntado. Creo que lo tenía más adelante con los requisitos. Para los que os habéis conectado un poco más tarde, si tenéis alguna duda que igual no os ha dado tiempo a que la comentara, que lo comenté igual al principio y no habéis llegado, me decís y lo vemos otra vez. Mm, mm. Dadme un segundo que estoy buscando donde he comentado también lo de CTC. Bueno, como os digo, en este caso también hay que estar muy atentos a las nuevas actualizaciones que haya en este sentido, porque es cierto que en un primer momento, por ejemplo, se pensaba que para marzo de este año ya, ya iba a estar aprobado, ya íbamos a poder empezar a trabajar con ello y ahora se ha atrasado hasta septiembre de 2024, porque al final han ido añadiendo también, pues bueno, viendo también las distintas casuísticas que hay, que tienen que quedar recogidas, pues yo creo que por eso se ha retrasado también. Vale, veíamoslo, el modelo CTC, eso es, el modelo de compensación y Facturae, que es la plataforma pública. Mm, mm, mm. Vale, de todas maneras, como os digo, igual tenéis dudas más concretas, sobre todo en las funcionalidades del software o la variedad de softwares que puede haber en el mercado, las distintas herramientas, las funcionalidades que va a cumplir también la solución pública que todavía está en desarrollo para que se pueda aplicar a tanto autónomos, a pymes, a empresas grandes. La solución todavía está en desarrollo, pero en la siguiente sesión, esa segunda sesión que veremos sobre facturación electrónica, ahí podremos resolver todas las dudas sobre la herramienta en concreto. Aquí me he quedado, eso es.
Pero bueno, yo creo que es una oportunidad también para realizar ese punto de inflexión, ¿no? En la empresa y ver también pues cuáles son los procesos internos que estamos haciendo, que igual por tradición, por falta de recursos, por falta de tiempo, lo estamos haciendo de una manera. Y la obligatoriedad de implementar esta factura electrónica pues nos puede llevar a agilizar ciertos procesos, ¿no? A tomar ciertas decisiones ahora internas para automatizar, por ejemplo, el envío de las facturas, para automatizar en vez de estar picando los datos, que eso suele ser una tarea laboriosa, pues poder tenerlo de manera automatizada. Yo, por ejemplo, a mi cliente tengo un cliente recurrente y tengo que emitirle una factura cada cierto tiempo, poder automatizar ese envío de facturas, poder realizar un seguimiento más exhaustivo, ¿no? Lo que os decía, integrarlo con los movimientos bancarios para que sea mucho más fácil realizar ese seguimiento. Luego también es cierto que existe esa curva de aprendizaje para, para ayudar a los trabajadores a poder adaptarse a estas nuevas herramientas, pero también va a haber muchas formaciones. Bueno, aparte, por ejemplo, esta segunda formación que tengamos, donde os contaremos los aspectos generales, va a haber muchísimos recursos también para adaptarnos a estas nuevas herramientas. Y bueno, que luego igual hay empresas que están acostumbradas también porque trabajan con la administración pública y ya les emitían este tipo de facturas. Pero bueno, luego importante también eso, la operatividad y la interconexión que hay entre las distintas plataformas, porque al final cada empresa puede trabajar con una herramienta distinta, porque en ese sentido, si optamos por la pública, perfecto, pero si optamos por un software privado, va a haber distintos proveedores. Entonces, por eso es la importancia de que exista una forma de unificar esos datos y unos modelos de factura concreto con esa información obligatoria, con esa comunicación que va a haber para comunicar cuando sea aceptada la factura, si es parcialmente, si la rechazo. También se van a poder realizar alegaciones por medio de esas plataformas cuando no estoy de acuerdo con alguna emisión de factura. Vale. Se sabe cuándo será obligatoria la facturación electrónica para las administraciones públicas. En ese caso ya es obligatorio. Para las empresas que trabajan con la administración pública, sí que la emisión de las facturas es obligatorio. Era obligatorio desde 2015 y en ese sentido se mantiene también. Con su propia plataforma, ahí es donde se emiten esas facturas electrónicas, según el modelo CTC y con la herramienta de Facturae. Y si la emiten autónomos, te refieres de la propia administración pública a autónomos. En este caso se aplicaría, aunque ya os digo que en este caso va a haber muchas casuísticas y puede ser que en este sentido, em, aquí lo tenía, perdón, en distintas casuísticas. En este sentido puede ser que me equivoque si ha habido alguna actualización, pero si el autónomo factura menos de 8 millones y por lo tanto en este primer año no está obligado a trabajar con factura electrónica, en este caso la administración pública no le podría emitir la factura electrónica, ya que el autónomo no está obligado a trabajar con esta herramienta. Si factura menos de 8 millones. Ese es el punto de partida. Ya os digo, esto sí que si no lo tendríamos que revisar por si ha habido actualizaciones, pero yo creo que se aplicaría este segundo caso. Luego, importante tener en cuenta también lo de las sanciones, que no es para nada cantidades mínimas. Y luego también esto sumado al listado de morosos, ¿no? O de empresas morosas, pues puede tener un impacto en la reputación de la empresa brutal.
sobre todo porque también va a ser pública, ya os digo, como si yo quiero trabajar con algún proveedor, con un cliente, tener acceso así ha estado en, en esos listados para ver también cuándo incumple. De hecho, también revisando la información para poder proyectar ahora lo más actualizado posible, veíamos que 2/3 de las empresas incumplen los plazos de pago, es decir, 2/3 de las empresas pagan a más de 60 días, que esta es la nueva, bueno, el punto más importante de la ley Crea y Crece, la obligatoriedad de pagar en plazos inferiores a 60 días. Y luego también en caso de que yo quiera realizar alguna reclamación, de que quiera poner alguna querella a algunas empresas, pues por eso estas herramientas de seguimiento son tan efectivas, porque es muy sencillo de ver cuando si la empresa me ha aceptado la información que entre en vigor, no, perdón, que que se oficia esos 60 días desde la aprobación. Si la empresa no estaba de acuerdo, tendría que haber rechazado, emitir algunas alegaciones, es decir, el seguimiento es mucho más fácil. Aparte de que está también ahí detrás el observatorio de morosidad, que como tenemos que dar parte del seguimiento de estas facturas, pues bueno, también puede haber llamadas de atención por su parte. De todas maneras, como entiendo que es un tema muy que os puede resultar muy ajeno, bueno, por un lado podéis escribirme si no a mi correo personal y yo puedo resolveros las dudas concretas para vuestro caso, porque ahora, como os digo, al final esto es uno de los webinars, ¿no? Que se engloban dentro de esa oferta de webinars formativos para la transformación digital desde desde la Diputación de Badajoz. Entonces, en este sentido, va a haber muchos webinars formativos y ese segundo que hagamos de facturación electrónica, factura electrónica, ahí también vamos a poder ver todas las dudas más concretas que tengáis sobre las propias herramientas. De todas maneras, si tenéis cualquier duda sobre vuestras empresas, sobre vuestros negocios, me podéis escribir a este correo para cualquier duda que tengáis y yo resolveros para vuestros casos concretos. Tanto para los que os habéis conectado ahora en directo como para luego si alguien ve esta grabación y necesita preguntarme, retarme cualquier cuestión, para que lo podáis hacer por este medio. Pero ya os digo, tenemos un segundo taller de factura electrónica, que de hecho os voy a decir la fecha, dadme un segundo, dejo de compartir un segundo y os digo ahora cuándo es la fecha de ese segundo taller. A ver si se me carga, que cuando estoy en videollamada me va bastante lento. Y con la doble pantalla más. Vale, el segundo sobre factura electrónica. Si no hay actualizaciones, que puede haber actualizaciones dependiendo también de, de los proveedores, es el 18 de septiembre, de 10 a 11:15, en el mismo horario, sobre los sistemas de facturación electrónica. Así que ya sabéis, si para antes de esa fecha también tenéis cualquier duda, me ha justo va a coincidir también con la entrada de la normativa, así que perfecto, pero si tenéis cualquier duda concreta sobre vuestro proyecto, pues me podéis escribir al correo sin problema. Ya os digo, os animo también a revisar la página de Acelera Pyme, donde ahí tenéis el listado de todos los webinars, de todos los talleres que va a haber, también de todos los eventos presenciales que se van a hacer en distintas localidades de Badajoz, con ese objetivo de, de acercaros a la transformación digital, de acercaros al kit digital. De hecho, la factura electrónica es algo que también se puede trabajar con el kit digital, que es súper interesante en este sentido. Así que ya os digo, nos vas a pasar la presentación, Anaís. En principio sí, lo voy a consultar con la coordinación, pero yo creo que no hay ningún problema. Yo os puedo pasar la información, la presentación con toda la información sin problema. Genial.
En tu caso, Anaís, ¿tienes alguna duda en concreto, algo que yo no haya comentado o que no me haya explicado bien? Me puedes escribir, si no, al correo que os he puesto en pantalla. Voy a poner en el chat de todas maneras. Ya os digo, puede ser que os hayáis quedado con dudas más técnicas, pero estas las dejaremos más para el segundo taller. Y sí que os animo a... Quería saber si ya está definido el software que va a ser o se lo has dicho. Están en preparación. Está ahora mismo en desarrollo ese software que se va a aplicar. Bueno, ahora la administración pública tiene su propio software, pero el que se va a aplicar para empresas privadas está en desarrollo ahora mismo para poder adaptarse a esas distintas casuísticas, si es el que va a salir o el que esperemos, si todo va bien, en septiembre de este año. Puede ser que ahora haya ya un software con funcionalidades limitadas. Yo no he comentado nada de SAP. ¿Te refieres a igual que os ha llegado información de SAP? Puede ser, ya te digo, es que aquí va a haber muchas actualizaciones. Yo ahora mismo, a ver, te refieres a como proveedor privado, entiendo, ¿no? A la empresa privada, al software privado. Yo conozco otro también que se llama Kipu. Es que va a haber muchos proveedores distintos. Sí, pues eso es, SAP puede ser uno, Kipu puede ser otro. Luego también todas estas empresas que cuentan con RPs van a ser proveedores de softwares privados de facturación electrónica. Sí, si utilizas el software privado, sí que será de pago. Bueno, puede ser que depende la empresa, hagan un modelo freemium, que suele ser muy común, es decir, contar con una herramienta que tenga unas funcionalidades básicas sin coste y luego ya si quieres un valor añadido, pues ahí sí que tendrás que pagar. Mediante una suscripción anual habrá paquetes igual que con todas las empresas. Porque de hecho esto es algo con lo que podéis empezar a investigar ya, porque ya existen empresas de facturación electrónica, que es lo que veremos en el siguiente taller. Y ahí podéis ver un poco cuáles son los rangos de precios con los que vais a empezar a trabajar. Y sobre todo ver, porque normalmente no lo diferencian muy bien, cuáles son las funcionalidades básicas, cuáles son igual paquetes para empresas, o dependiendo del número de trabajadores, del número de licencias. Entonces, en ese caso, pues podréis ver según las necesidades que tengáis vosotros, porque igual de todos los beneficios que yo he comentado, igual nos interesan todos, os interesa alguno de ellos. Entonces ahí el pago, perdón, el monto será distinto. Y si trabajáis con una herramienta con la solución pública, en ese caso no tendrá coste. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, nada, daros las gracias por haberos conectado a este webinar. Ya os digo, encantada de resolveros cualquier duda, sobre todo de vuestros casos concretos o de ir actualizando información a medida que vaya saliendo o a medida que tengamos más certeza, ¿no? Porque en muchos casos igual son casuísticas que se tienen que confirmar o requisitos o el tema de las sanciones, el tema de las obligaciones que se tienen que confirmar. Lo que está claro sí que son los plazos de tiempo que os he dado. Un año desde que se acepte para empresas que facturen más de 8 millones, 2 años para las que facturen menos, pero sí que os animo a empezar a investigar ya cuáles son las herramientas que existen en el mercado, cuáles se adaptan mejor a vuestro proyecto, qué necesidades tenéis.
si tenéis relación con la administración pública. Pero bueno, si no tenéis más preguntas, ya os digo, cualquier cosita me escribís al correo y si no, lo vemos en el siguiente taller. Y nada, os animo a entrar en la página de Acelera Pyme para poder ver cuáles son el resto de webinars que vamos a impartir y el resto de eventos que vamos a hacer, en el que trabajaremos pues, soluciones de proveedores homologados y acercaros al kit digital, que como os digo, también el tema de la factura electrónica entra con el kit digital. Así que si no tenéis más dudas, pues lo dejamos aquí. Perfecto, Anaís, muchísimas gracias igualmente. Pues nada, cerramos entonces. Mil gracias a todos y cualquier cosita estamos en contacto. Que tengáis buena semana.